Ok, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Marco Antonio Pineda, soy profesor asociado del departamento de la carrera de Historia del Departamento de Historia en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Hoy vamos a exponer los resultados de nuestra investigación sobre los desprendimientos, derrumbes, deslizamientos en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras. ¿Ya? Este trabajo es el resultado de una investigación que duró aproximadamente unos 4 o 5 años y arrojó los siguientes resultados. Como es específicamente identificar y analizar las áreas susceptibles a los procesos de remoción en masa en Tegucigalpa, Honduras. ¿Okay? Entonces, ahora ya hoy la he titulado La Crónica de Desastres Anunciados porque esta información ya estaba desde el año 2005 y hoy estamos en el año 2026. Entonces, es la crónica de unos desastres que se anunciaron en su debido momento. ¿Okay? Entonces, inicialmente vamos a partir de unos conceptos claves que es fundamental tenerlos claros para poder identificar la susceptibilidad a los riesgos, a los procesos de remoción en masa, ¿verdad? Bueno, la amenaza es la probabilidad de que ocurra un fenómeno natural con una magnitud tal que pueda inducir daños. Los riesgos es la posibilidad de pérdida de vidas y bienes materiales en el caso de que se produzca un fenómeno destructor, ¿verdad? La vulnerabilidad es la susceptibilidad de que todos los elementos expuestos en determinados sitios sufran daño, ¿no? El sismo son los movimientos bruscos de masa rocosa que se producen desde el interior de la Tierra y que tienen su impacto en la superficie, con lo cual pues todas las estructuras que estén sobre la superficie pues sufrirán una sacudida y consecuentemente daños estructurales o colapso total. Eso va a depender de la intensidad del evento sísmico. Las inundaciones pues son la acción del agua cuando cubre una superficie, ¿verdad? Por ascenso del nivel de una corriente fluvial, lago o mar. Puede ser un proceso periódico, como el que ocurre en una planicie de inundación, o esporádico. Básicamente, las inundaciones se producen cuando los ríos aumentan de manera repentina debido a un aumento desproporcionado en las lluvias, principalmente en estación lluviosa. El canal por donde discurre el agua tradicionalmente se ve superado por la cantidad de caudal en una avenida por exceso de precipitaciones, entonces ese caudal de agua rebasa una primera, el cauce, una primera terraza incluso, y pues puede llegar hasta una segunda terraza, entonces inundándolas. Eso se define como una inundación. Los incendios forestales, que sería una combustión o quema de vegetación en un entorno natural, lo que puede producirse de manera natural, pero pues, principalmente por rayos, ¿verdad? Y también se pueden producir por alguna actividad humana que no se tenga el debido control, ¿no? O la intención de hacer daño. Entonces, para poder hablar de procesos de remoción en masa es necesario echar un vistazo a cómo se ha configurado el relieve que tenemos, ¿no? En la ciudad de Tegucigalpa el relieve tiene una característica y es que como está la ciudad ubicada en una altiplanicie rodeada de cerros, ¿va? De picos montañosos, entonces la ciudad misma tiene un relieve bastante irregular. Eso hay una forma de cómo explicar a qué se debe la irregularidad o las diversas formas de relieve. Hay un señor, un físico alemán, a principios del siglo XX, que planteó una teoría para explicar cómo ha evolucionado la superficie del planeta Tierra. Don Alfred Wegener planteó su teoría científica titulada deriva continental. En ella él plantea que los continentes en primer momento estuvieron ligeramente unidos y que por el proceso del movimiento que desarrolla el movimiento de rotación de la Tierra, estos continentes o estas tierras emergidas de la capa superior superficial del planeta Tierra experimentan un proceso de desplazamiento, ¿no? Entonces, en la parte superior izquierda tenemos ubicados de una manera unida
la superficie del planeta Tierra hace aproximadamente unos 225 millones de años, en lo que llamamos el periodo pérmico. Después, a fines del periodo Triásico, hace unos 180 millones de años, ese primer supercontinente, que Wegener lo llamaba Gondwana, se divide en dos y se forma un mar para separarlos, y a las dos partes, la parte norte de territorio emergido le llamó Laurasia y a la sur Gondwana, y a ese mar él le va a llamar el mar de Tetis. El proceso de desviación o de deriva de los continentes continúa, ¿verdad? Y a partir de los fines del Cretácico, hace unos 135 millones de años, la parte norte, llamada Laurasia, va a experimentar un proceso de separación que va a dar lugar a lo que hoy conocemos como América del Norte, y en la parte este, lo que conocemos hoy como la Europa, el continente asiático, y la parte de Gondwana, al sur del Ecuador, va a experimentar también un proceso de separación que va a dar lugar a lo que hoy en la actualidad conocemos como la América del Sur, en la parte occidental, y en la parte oriental el continente africano. Entonces, ya a fines del Cretácico, hace unos 65 millones de años, aparecen ya plenamente separadas la América del Sur de África. Aparece también un proceso de desplazamiento hacia el norte, ¿verdad?, de lo que es hoy conocido como el territorio de la India o la península del Indostán, ¿verdad?, que todavía no se ha incrustado en lo que es hoy el continente asiático. Y ya para la actualidad, vean que el territorio continental que hoy conocemos como América del Norte y América del Sur ya aparece conectado por un pequeño istmo que hoy llamamos el istmo de Centroamérica, ¿verdad? Y la península Indostán se ha incrustado completamente en el continente asiático, y va a dar forma a lo que hoy conocemos como esa gran cordillera del Himalaya. Como producto de ese choque, el relieve se levanta y da formación entonces a lo que hoy conocemos como la cordillera del Himalaya. Entonces, como pueden ver, el territorio centroamericano es un territorio bastante reciente de emersión, después de haber permanecido mucho tiempo bajo la superficie del océano. Entonces, cuando hablamos de Centroamérica, estamos hablando de relieves más recientes que Norte o que Suramérica incluso. Él planteó evidencia de ese movimiento de separación, hizo muestras de rocas principales y de fósiles, y encontró que había coincidencia en el caso de América del Sur con la parte de África en cuanto a la datación de rocas y de materiales fósiles, con lo cual su teoría cobró mucha vigencia y mucha credibilidad. Hoy tenemos una forma de cómo explicar la evolución y formación del istmo centroamericano. Esta es una teoría planteada en la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica, ¿verdad? Entonces, los geólogos plantean que hace 75 millones de años, incluso las islas de las grandes Antillas todavía no estaban completamente formadas, estaban casi uniendo a Norte y Suramérica, pero bajo el océano, ¿verdad? Y por acá, hacia el Pacífico, vienen surgiendo unas protoislas, ¿verdad?, que van a experimentar ese desplazamiento por empuje de la placa de Cocos, que a la vez es empujada por la placa del Océano Pacífico, ¿verdad? Este empuje va entonces a hacer que estas islas se desplacen hacia el norte, ¿verdad? Y hace unos 40 millones de años ya aparece principalmente las grandes Antillas, ¿verdad?, con cierta configuración. El istmo centroamericano no está todavía formado, no está todavía completado. Hasta los 8 millones de años ya se empiezan a ver ya protoislas bastante definidas que casi completan el istmo, pero que todavía no se ha cerrado la conexión entre Norte y Suramérica, por lo menos de forma emergida, ¿verdad? De forma emergida. Recuérdense que este territorio, por las fuerzas que ejercen estas placas tectónicas, la placa de Cocos, la placa del Pacífico, y por aquí la placa
del Océano Atlántico, y por este otro lado norte, la placa tectónica de Norteamérica, y por el sur, la placa tectónica de Sudamérica. Es esa presión la que va a hacer que el relieve de esta zona sea levantado y dar lugar entonces a la formación del Istmo Centroamericano. Todavía hace 52 millones de años todavía no estaba, 35, hasta aproximadamente los 3 millones de años, hace unos 3 millones de años de antigüedad, aparece ya el Istmo Centroamericano conectando norte, la placa norteamericana y la placa suramericana de forma emergida, es decir, por encima del nivel del mar, con lo cual tuvo que haber causado esta emersión de este puente ísmico unos cambios en el clima global, porque las corrientes oceánicas entonces que ya no se desplazarían, ¿va?, a través de esta zona de acá, donde inicialmente no había relieve que impidiera ese traslado de corrientes oceánicas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de Centroamérica, vamos a tener que decir que es un relieve bastante reciente y que continúa su proceso de emersión y de formación todavía por esta presión de placas tectónicas que convergen en esta zona. Es prácticamente un enjambre de placas tectónicas, ¿verdad? Porque tenemos la placa de Cocos empujando por este lado. Por un lado, tenemos, vamos a ver, se me movió, la placa del Océano Atlántico, la placa de Sudamérica, la placa de Norteamérica y la placa del Pacífico acá. Entonces, esta zona, el Istmo Centroamericano, es una zona donde convergen muchas placas tectónicas, por lo tanto, la sismicidad e inestabilidad en la región es algo normal. Ok, bueno, entonces decíamos, tenemos riesgos naturales en el Istmo Centroamericano. Aquí dentro de estos riesgos se destacan los riesgos por eventos volcánicos y que están ubicados siguiendo la línea costera del Océano Pacífico, precisamente debido a la zona de subducción que se produce entre la placa de Cocos y la placa del Caribe, que es la que se corresponde con los territorios emergidos del Istmo Centroamericano. Entonces van a ver ustedes que los sismos, la actividad volcánica activa, el vulcanismo activo, está entonces conforme a la continuación de la línea costera de Centroamérica con el Océano Pacífico, ¿no? Luego hay otros riesgos naturales que tenemos por inundaciones, por ejemplo, principalmente por mar, ¿verdad? En las zonas costeras del Pacífico y las zonas costeras del Atlántico, porque son relieves bastante bajos, son prácticamente llanuras de inundación. También tenemos riesgos por sequías, ¿verdad? Como producto de la ubicación tropical del Istmo Centroamericano y el carácter bioceánico que tiene, ¿verdad? Entonces hay influencia de vientos cálidos y húmedos, tanto del Pacífico como del Mar Caribe sobre el Istmo Centroamericano. ¿Ok? Otra vez, tenemos entonces en este mapa específicamente para Honduras las llanuras de inundación, ¿verdad? Algunas por las proximidades costeras, otras por la presencia de ríos con importante caudal, ¿verdad? Como el río Aguán, el río Sico-Paulaya, el río Patuca, ¿verdad? Y en el sur con la zona de inundación del río Grande o Choluteca, en el Valle de Sula con la zona de inundación del río Ulúa y el Chamelecón, ¿verdad? Entonces, además de eso, de manera puntual aparecen áreas con riesgos de procesos de remoción en masa, principalmente en el área de Tegucigalpa y sus alrededores, que es lo que vamos ahora a detallar un poco más. También, bueno, las zonas de áreas de sequías, que las observan ustedes aquí con color amarillo, como producto de esa excesiva presencia de vientos cálidos y húmedos procedentes del Pacífico y incluso del océano, el Mar Caribe, pero que en esta zona sur afectan bastante al tener un relieve bastante plano, esa humedad caliente que entra, pues no logra ascender en la vertical, en la atmósfera, para poder entonces precipitar y su calor lo mantiene de manera casi permanente en la llanura costera del Pacífico, en el territorio hondureño. Obviamente también en el territorio salvadoreño y nicaragüense, pero vamos a hacer énfasis en el territorio hondureño. ¿Okay?
Ah, entonces, cuando hablamos de relieve, hablamos de relieves elevados y de zonas deprimidas o hundidas. Cuando hablamos de zonas deprimidas o hundidas, hablamos de fosas tectónicas o graben. En Honduras, pues hay varios ejemplos de esos graben o fosas tectónicas, ¿verdad? Una de las más famosas es la fosa de Bartlett, ¿verdad? Esta de acá, que es el borde de contacto entre la placa tectónica de Caribe y la placa tectónica de Norteamérica. Y como producto de ese contacto de placa tectónica, pues en el océano podemos observar el archipiélago de islas de la bahía, ¿no? Y en el territorio continental, del lado hondureño, las sierras del Merendón y demás. Eh, eh, para el lado del ancho tenemos el Graben, sobre el que se ubica el río Guayape, ¿verdad? En la frontera con Guatemala, el Graben de Comayá, del río Motagua, que es continuación en el Mar Caribe como la fosa de Bartlett. Y en el centro del país tenemos el Graben de Comayagua, que está delimitado por la Sierra de Montecillos y aquellas sierras de Comayagua, y en medio el Valle de Comayagua, que sería el Graben o la fosa tectónica, ¿verdad? Okay. También tenemos dentro del mismo relieve de Honduras volcanes que ahora están en una etapa de inactividad, ¿verdad? Que su periodo de actividad ya pasó hace mucho, pero mucho tiempo. Aquí habría que destacar el volcán Isla del Tigre, que es un cono perfecto de un volcán muy explosivo, ¿no? El Santa Cruz de Yariles, en la zona sur, ¿no? El Saracuco, el municipio de Pavana. Tenemos también en las cercanías, en las proximidades al área urbana de Tegucigalpa, el volcán Laguna del Pedregal, que es un volcán en forma de domo, como producto de unas erupciones con lava muy fluida, no tanto explosiva, pero sí que expulsó en su momento lava bastante fluida y mucha arenisca volcánica que hoy aparece depositada incluso en varios estratos o capas de color blanco, que es la formación geológica superficial llamada Padre Miguel, o que comúnmente la gente llama Laja, ¿verdad? Tenemos también los volcanes inactivos de la isla Zacate Grande, un conjunto volcánico de 3 volcanes ahí en la proximidad, en la misma isla. Y tenemos también otro grupo de volcanes bastante característicos en el entorno al lago de Yohoa, donde se destaca el Babilonio, el volcán Babilonia, el volcán El Cerro, y hay otro cerro que le llaman el Volcancito. Para eso hay que entender que la formación del lago de Yohoa es producto de una actividad tectónica y de vulcanismo que cerró la cuenca y dio lugar entonces a lo que es la formación del lago de Yohoa por acumulación de agua que no encontró salida, ¿verdad? Entonces, en ese movimiento de relieve se cerró el Graben o la cuenca ahí, y hoy tenemos un reservorio bastante importante de agua que lo llamamos lago de Yohoa. Okay. Vean ahora, por aquí quiero destacar un cráter secundario del volcán la Laguna del Pedregal, ¿verdad? Aquí podemos observar de manera bastante elegante el cráter del volcán Isla del Tigre. Aquí el cráter del volcán Saracuco en Aguacaliente, Pavana, la frontera entre el departamento de Bahía y el departamento de Choluteca. El volcán Santa Cruz de Yariles en Tapatoca, Pavana, que son edificios volcánicos inactivos, ¿verdad? Pero que son bastante característicos de edificios volcánicos. ¿Verdad? Otro mapa para explicar los riesgos en Honduras es que definir un poco las regiones donde se forman los ciclones tropicales que nos afectan todos los años. Como ustedes ven, las áreas donde se forman los ciclones son en torno a la línea del Ecuador al norte, la línea del Ecuador al sur. En la mera línea del Ecuador nunca vamos a tener volcanes, ciclones tropicales, porque hay un efecto de desviación de las corrientes atmosféricas y lo mismo de las corrientes de agua. Es el efecto Coriolis.
¿verdad? En el que las corrientes en la atmósfera se mueven de manera antihoraria en el norte y en función de las horas de manecillas del reloj en el sur. En el caso del agua, el efecto Coriolis tiene dirección contraria. Un líquido se mueve por desviación, producto de la rotación de la Tierra. El agua, cuando uno la pone en un recipiente y le hace un huequito abajo, el agua se va a mover en función de las agujas de reloj en el hemisferio norte, pero en el hemisferio sur va a ser lo contrario. Y si usted pone esa paila, un recipiente con agua y le hace un agujero exactamente en la línea del ecuador, va a observar que el agua no se mueve ni en función de las manecillas de reloj, ni contrario a las manecillas de reloj, sino que recorre de manera exactamente vertical, porque en la línea del ecuador la desviación desaparece. ¿Verdad? Vean esa imagen de un ciclón tropical, una masa nubosa en la atmósfera bastante potente. ¿verdad? Todo eso es agua en estado de vapor que se elevó del océano y que tiene que caer. Esa es la autopista de los ciclones tropicales en Centroamérica. Entonces van a ver ustedes que prácticamente Honduras está en el paso de los ciclones, ¿va? En la autopista. ¿Va? Vean esa imagen, que espectacular. Esa masa nubosa sobre el océano, ¿no? De un ciclón tropical, o ya esa es categoría de huracán. ¿no? ¿Cómo sería la anatomía de un huracán? Ausencia de vientos en el centro, en el ojo del huracán, pero de forma lateral, en las periferias, las bandas lluviosas, ¿va? Las bandas lluviosas, que sería ascenso de aire cálido, y donde cuando se presenta la calma, que no hay para la lluvia, en plena afectación de un ciclón tropical, cuando no hay lluvia es porque se está produciendo el descenso del aire frío. Okay. Esto es un poco las categorías de los huracanes. La que estableció Saffir-Simpson por la velocidad de rotación de los vientos, estableció cinco categorías, desde una primera categoría a partir de los 119 kilómetros por hora, hasta la máxima, que sería más de 250 kilómetros por hora. Hoy, en la actualidad, con el efecto del calentamiento global, es probable que tengamos esta categoría que agregarle una sexta, porque las velocidades de los vientos por producto del recalentamiento de las aguas del océano está pasando bastante frecuente de las 250 kilómetros por hora, y a nivel de investigadores ya se está considerando la posibilidad de la formación de un mega huracán, que va a ser bastante desastroso. ¿verdad? Aquí tienen imágenes térmicas de un ciclón tropical con las corrientes cálidas en el centro y hacia la periferia, las menos cálidas, ¿va? Cuando va transfiriendo, va distribuyendo ese calor en el resto de la atmósfera. Esta imagen es una imagen bastante fuerte. Pues son las inundaciones que se provocó en Tegucigalpa, a la altura del Puente Mayor, que ahí ya se lo ha llevado. ¿verdad? En Tegucigalpa, durante el paso del huracán Meche, ¿verdad? Vean el río Choluteca, el río Grande o Choluteca, cuánto caudal de agua recogió de toda la parte alta de su cuenca, con sus afluentes, el río Zabacuante, el río Guaserique. ¿verdad? Entonces, los procesos de remoción en masa, ¿qué es en sí? Bueno, un proceso de remoción en masa comúnmente lo llamamos deslizamiento, pero hay diferentes categorías, diferentes tipos. Puede ser una caída de losas, una caída de rocas, un flujo de rubios, un flujo de lodo. Y son fenómenos que se producen en muchas partes del mundo, con unas consecuencias bastante catastróficas. Por ejemplo, vean en la represa Bayón en los Alpes, en Italia, ¿va? En el 99, una rectación de una ladera, es decir, un colapso de una ladera de la represa, ¿verdad? Por saturación de humedad, se movió y hizo que entonces la represa colapsara. Consecuentemente, la destrucción de la represa afectó al poblado más cercano y causó la muerte de 2.600 personas aproximadamente. Pero el más desastroso en Yungay, en Raraica, en Perú, se trata de una gigantesca avalancha de rocas, ¿verdad?
producida por un terremoto costero, causó el desprendimiento de la pendiente del relieve y el derretimiento de una gran cantidad de masa de hielo, estamos hablando de la cordillera de los Andes, ¿va? Y destruyó los poblados por donde la masa se desplazó. Aproximadamente mató unas 20,000 personas, ¿verdad? Los hemos tenido en Río de Janeiro, en Costa Rica, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en fin, y también en Nicaragua y en Honduras, pues no es ninguna excepción. Los hemos tenido también recientemente en la colonia La Colima, en Santa Tecla, en El Salvador, por un deslizamiento en una pendiente de un volcán, o a partir de un evento sísmico de categoría 7.6 en la escala de Richter, más de 100 personas muertas y una cantidad de viviendas soterradas. Con lo cual los daños son, pero materiales bastante importantes y obviamente lo más difícil es la pérdida de vidas humanas. Este es un mapa de Tegucigalpa, o la hoja de Tegucigalpa a una escala 1/12.500, ¿verdad? La pongo esta aquí porque se coincide con el área de estudio y que vean los trazados viales, que nos dice la densidad nos da una ligera idea de cómo se ha ocupado el relieve. Prácticamente todo el área de estudio está ocupada por vivienda y vías de comunicación, ¿verdad? Al hacer el tratamiento de los datos de relieves, hicimos modelos de 3D, ¿verdad? Para ver la configuración del relieve. Y aquí podemos ver entonces que Tegucigalpa tiene unas elevaciones montañosas bastante importantes, principalmente al norte con el Cerro del Picacho y al este, un poco al oeste, noroeste, con el Cerro Grande, ¿verdad? Pero también a lo largo de toda la parte, tanto oeste como este y al sur, ¿verdad? Hay relieves montañosos bastante importantes y en ellos sobrepuse los elementos de remoción activos, ¿verdad? Derrumbes, deslizamientos, los pueden ver ahí, las líneas rojas son líneas de carretera, y aquí sobrepuse a la misma área de estudio, al mismo 3D, las áreas pobladas, donde aparecen ocupación humana, ¿no? Prácticamente todo el área. Este es un mapa de la geología superficial en el área de estudio, en Tegucigalpa, ¿verdad? Donde encontramos relieve bastante reciente, como los aluviones que aparecen en torno a los cauces del río, los depósitos aluviales recientes, detritos y demás, y aparecen depósitos de terraza, flujos de lava, flujos andesíticos. Aparecen dos formaciones geológicas superficiales bastante importantes, la formación Padre Miguel, con unos subgrupos, y la formación geológica de Valle de Ángeles, con dos miembros bastante integrantes y muy importantes, como son el miembro Río Chiquito y Villanueva. Y el polígono azul profundo, que se corresponde con la represa Los Laureles. ¿Okay? Ahora, ya en antigüedad de estos materiales geológicos superficiales que aparecen en Tegucigalpa, tenemos materiales cuaternarios, del terciario y del Cretácico. Entonces, los cuaternarios, que son los materiales más recientes, son los aluviones, las lavas basálticas, ¿verdad? Que datan de periodo holocénico, de la edad holocénica o pleistocénico, con una antigüedad de aproximadamente entre 1 millón y 1.6 millones de años. Del terciario es lo que comúnmente nosotros llamamos laja, que es ese material blanco que aparece superficialmente, ¿verdad? Que tiene varios miembros. Hay secuencias de ignimbritas, hay una formación que llamamos periodista, hay Cerro Grande, hay Matagalpa. Y en el grupo, esta formación de terciarios, sus elementos más antiguos tienen una antigüedad de aproximadamente unos 15 millones de años, entre 8 a 15 millones de años de antigüedad. Pero mucho de ese tiempo, esta formación geológica estuvo bajo el océano, porque recuerden que el istmo centroamericano es bastante reciente, ¿no? Del Cretácico, o más antiguo, es la formación Valle de Ángeles, con su formación Río Chiquito y Villanueva, ¿va? Que estuvieron mucho más tiempo bajo el océano. Son materiales de tipo volcánico,
tipo toba, brecha, lavas andesíticas, sedimentos volcánicos. Hay materiales metamórficos y también sedimentos volcánicos propios del Cretácico con una antigüedad superior a los 90 millones de años de antigüedad. Ahora, ¿cómo se producen entonces las caídas de material, desprendimientos, deslizamientos y demás, o procesos de remoción en masa en Tegucigalpa? Hemos encontrado unas estructuras de remoción bastante características en el área de estudio, donde aparece de manera superficial la formación Cerro Grande, ¿ya? Y debajo de ella una secuencia de ignimbritas. Esta formación Cerro Grande experimenta colapsos o deterioros, ¿verdad? Y estos materiales se van acumulando en función de la pendiente y con la lluvia se van moviendo hacia abajo, con lo cual entonces tenemos movimiento de materiales que sería una remoción, ¿verdad? Y abajo la formación Padre Miguel. ¿Okay? Vean esta otra estructura geológica de remoción en masa. Una vez que estos materiales son alterados, se van acumulando sus detritos, ¿verdad?, en función de la pendiente y van a llegar hasta el cauce principal, que podría ser un río, como sedimentos o detritos, prácticamente en tamaños cada vez más reducidos, ¿no? Desde la formación Cerro Grande y debajo de él una formación Padre Miguel. A veces esta formación Padre Miguel, que son las lajas, son bastante fáciles de alterar. Si eso se produce, lo que tenga encima de ella se va a colapsar, ¿verdad? Y es lo que generalmente se produce. Vean esas estructuras geológicas, otra de remoción, una secuencia de ignimbritas de manera superficial, debajo de ella una formación roja, Río Chiquito, ¿verdad? Esta formación roja, Río Chiquito, sufre alteración por el agua, principalmente, y luego la secuencia de ignimbritas entonces se va a colapsar porque pierde este punto de apoyo y entonces estos materiales alterados se van a ir acumulando como sedimentos de detrito y van a seguir la pendiente, ¿no? Vean esta otra. Podemos tener de manera superficial lavas de basalto, debajo de ella formación Cerro Grande y aún de forma superficial estos materiales se alteran y obviamente se van a ir desplazando en función de la pendiente, ¿va? Y a veces esos materiales se desprenden sin previo aviso cuando montamos una carretera, cortamos la pendiente del cerro y rompemos el equilibrio de la pendiente, entonces se produce esa caída de rocas como la que tenemos ahí en esta imagen, ¿va? Vamos a tener un derrumbe de rocas bastante angulosas y como lo ven ahí es la formación Padre Miguel, ¿va? O sea, lo que comúnmente llamamos lajas, que no son otra cosa más que areniscas volcánicas consolidadas en diferentes momentos, por lo tanto, diferentes capas. Cuando una capa de grano fino inferior se altera, la capa de grano grueso superior pierde su punto de apoyo y se rompe y colapsa y llega entonces o nos afecta lo que hayamos metido en la pendiente del cerro, en este caso esta carretera, ¿verdad? Nos va a alterar de esa manera, nos va a colapsar con un derrumbe de rocas, ¿no? Bastante angulosas y de color blanco, ¿no? Es la formación Padre Miguel, ¿no? Vean este deslizamiento en el Berrinche, 1998, cuando Mitch, ¿no?, como el material fluyó, los materiales alterados superficiales fluyeron hasta abajo, incluso cerraron el cauce del río Choluteca, y esto produjo entonces a partir de este cierre que el agua se acumulara e inundara un poco más Comayagüela, la zona de Comayagüela, formando prácticamente casi como una laguna aquí. Ahora, de aquí lo importante es que vean los flujos de material bastante alterados, detritos, flujos de lodo, en fin. Incluso se puede observar en la imagen hay ciertas estructuras de viviendas que estaban ubicadas y que se movían con los materiales en función de la pendiente, como producto de la saturación de los materiales superficiales, la saturación por lluvia, ¿no?
En esta imagen, en esta diapositiva, voy a mostrarles a ustedes cómo va evolucionando los desprendimientos de masas rocosas, ¿va? Podemos tener desprendimientos de esta manera, ¿va? Eh, y pueden aparecer las carreteras agrietadas, las líneas de poste de cableado eléctrico también rotas, ¿va? Ok, en este caso acá tenemos una caída de granos cuando hay un talud rocoso, generalmente de la formación Valle de Padre Miguel, lajas, ¿va? Lajas de diferentes capas como producto de diferentes momentos de erupción. Y como producto posterior de la acción de las lluvias, estas lajas se van alterando y pueden generar entonces la caída de granos que en la parte baja no causan mucho daño inicialmente, pero de manera vertical la lluvia sigue rompiendo, alterando estos estratos rocosos y los bordes de talud pueden ir colapsando en forma de granos un poco más gruesos, como cáscaras, y se va produciendo un descascaramiento. Después puede ser la caída de losas de rocas, de masas rocosas bastante importantes como producto de la alteración vertical de la lluvia sobre el estrato rocoso. Pierde cohesión, primero por grietas y después por la misma fuerza de atracción de la gravedad. Esas losas rocosas caen. Y ahí lo peligroso es que eso es en cuestión de segundos para caer y con lo cual lo que esté abajo lo va a afectar totalmente. Pues se pueden producir caída de bloques, ¿verdad? Desmoronamiento o puede colapsar totalmente el talud, que es lo peligroso, ¿verdad? De ahí que el poner viviendas o cualquier inversión o cualquier infraestructura cerca de estos taludes, pues es prácticamente trabajar en favor de la amenaza, ¿verdad? ¿No? Vean, caídas de rocas, colapsos totales del talud, cuando las capas inferiores son alteradas, las capas superiores pierden su punto de apoyo, ¿verdad? Y por la misma acción de la fuerza de gravedad puede colapsar. Este es otro trabajo que va haciendo el agua en la parte alta del talud, la disolución y la formación de grietas, ¿verdad? Entonces, esta parte superficial del talud puede colapsar. Que creo que eso fue lo que pasó en el más reciente de los casos de caída de taludes en la zona del Luarque, en Tegucigalpa. Bueno, hoy estamos en julio del 2026, ¿verdad? Entonces, esto podría explicar qué fue lo que pasó en Luarque. ¿Verdad? Cuando hablamos de deslizamiento, para que se produzca un deslizamiento es necesario que haya de posición alineada de capas y entre una y otra una superficie húmeda que dibuja una superficie de deslizamiento y lo que está arriba, por encima, se desliza siguiendo la pendiente, ¿no?, de deslizamiento. Esto sería un deslizamiento. ¿Ah? Vean acá también cómo se va produciendo una caída de material rocoso a partir de una superficie de deslizamiento, ¿no? La acción del agua en la vertical encuentra en ese desplazamiento vertical una roca impermeable, entonces se forma una superficie de deslizamiento de tal manera que lo que está de manera más superficial, por acción de la fuerza de gravedad o en función de la pendiente, eso pues, se va a deslizar. Aquí tenemos una imagen de flujo de rubios y detritos, ¿verdad?, que es lo que se puede formar como consecuencia, ¿verdad? Flujo de rubios, por ejemplo, y eso, el elemento disparador es la saturación del relieve de la formación rocosa superficial por exceso de lluvias, generalmente. ¿Ah? Flujos de tierras y de lodo. ¿Ah? Cuando vemos en la montaña un cerco que aparece cortado, quebrado, nos dice que algo se está moviendo, que el territorio, el relieve se está reptando, ¿no? ¿Ah? Pues uno lo puede observar con caída de rocas sobre la carretera, con cables eléctricos curvados o postes inclinados en favor de la pendiente. Eso lo que nos dice es que
el material en la pendiente, la masa rocosa de la pendiente, está reptando, ¿no? Y vean esta imagen acá. ¿Ya? Aquí aparecen estas estructuras sobre una formación geológica superficial roja de nombre que pertenece al grupo Valle de Ángeles en Tegucigalpa. Esta formación Valle de Ángeles tiene un comportamiento mecánico bastante interesante, y es que cuando se satura de humedad se infla, se hincha, pero cuando se seca se contrae, formándose entonces grietas. Si esta misma mecánica o movimiento de material geológico se produce sobre una pendiente, entonces prácticamente tenemos la reptación en favor de la pendiente, ¿no? ¿Ah? Aquí tenemos los elementos morfodinámicos en Tegucigalpa, líneas de fallas que hay en el relieve del área urbana de Tegucigalpa, ¿ah? Vean. Este es el trabajo que hicieron los geólogos japoneses, ¿no? Y como producto de lo que ellos entregaron, pues logré entonces poder elaborar esta carta. ¿Va? Ok. Esta es la metodología que usé para determinar las áreas susceptibles a los procesos de remoción en masa en Tegucigalpa. Apliqué el modelo Mora-Barson, ¿va? Con algunas modificaciones, porque el modelo inicial es aplicado a un área de estudio mucho más grande. Yo le apliqué a un área de estudio mucho más de tamaño más reducido, ¿va? Definí factores internos, factores externos. Esos factores internos me permiten definir una susceptibilidad, y los factores externos considerar los factores de disparo, o sea, lo que provocan el movimiento del material. ¿Qué factores internos evalué? La litología, o sea, las formaciones rocosas superficiales. Evalué también la humedad del suelo, ¿verdad? Como un factor que puede aumentar la susceptibilidad a la remoción. Lo mismo la litología, cómo ella puede jugar en favor del movimiento de material según las pendientes, y las mismas pendientes, ¿verdad? Pues no va a ser lo mismo en una superficie plana que en una superficie con pendiente. Entonces, a partir de la sumatoria de la evaluación de esos tres factores internos de susceptibilidad, determiné un factor de susceptibilidad. En los factores de disparo consideré la sismicidad. En el área de estudio la sismicidad es poco influyente, porque Tegucigalpa tiene cierta estabilidad. Muy rara vez se produce algún evento sísmico, pero son básicamente lo que se siente aquí son réplicas. Luego, evalué las lluvias intensas que entran para el cuadrante de estudio de Tegucigalpa, entran por lo que conocemos como salida Valle de Ángeles, ¿verdad? Como producto de la presencia ahí del Parque Nacional La Tigra, que es el que produce una gran cantidad de agua y de lluvia para la zona, para la urbana de Tegucigalpa. Y evalué también el uso del suelo. Eso me dio un potencial de amenaza. Multipliqué, haciendo álgebra de mapas, el factor de susceptibilidad por el potencial de amenaza, y eso me dio las áreas susceptibles a procesos de remoción en masa en Tegucigalpa. Y la joya de la corona es esta. Esta es la joya de la corona. Este es el resultado de toda una investigación de casi 5 años trabajando en esto. Y vean ustedes que los colores más oscuros se corresponden con la mayor amenaza o susceptibilidad en el área urbana de Tegucigalpa. Y aparece tanto en el norte como en la parte noreste, ¿va? En la parte noreste, y esto se explica porque las lluvias intensas a Tegucigalpa entran con dirección procedente del Parque Nacional La Tigra, ¿va? Y el relieve más elevado también aparece en esta zona. Y también aparece en esta zona las formaciones litológicas más propensas a remoción, como es la formación superficial del grupo Valle de Ángeles con Trío Chiquito y Villanueva como elementos principales. Entonces ustedes van a ver que los colores oscuros aparecen en la zona aquí de Villanueva, de los más oscuros, ¿va? De alta y muy alta amenaza, las salidas a Valle de Ángeles y algunas zonas puntuales en torno a el Cerro Juan Alaínez, ¿va?
y otros cerros que están por acá, ¿verdad? Y luego los cauces de los ríos, tanto el río Zabacuante como el río Guaserique, que son afluentes del Río Grande o Choluteca. Y luego la zona esta de la salida al norte, del Cerro Grande, toda la salida al norte de Tegucigalpa, ¿no? Les sobrepuse los elementos activos para la fecha. Y vean ustedes que los elementos activos están ubicados en lo que el método da como zonas de alta y muy alta amenaza a los procesos de remoción en masa. ¿Ve? Vean aquí, este es el famoso deslizamiento del Jazmín en la parte central de Tegucigalpa, los deslizamientos de las zonas del Reparto, ¿verdad? Y otra de La Esperanza y otras, ¿verdad? La zona de Villanueva, ¿verdad? La salida de Danlí, en la parte de Cerro Grande, en la parte de la salida por la carretera del norte de Tegucigalpa hacia San Pedro Sur. Entonces, en sí, esto nos permitió entonces encontrar que una buena cantidad del área de estudio posee una alta amenaza, ¿verdad? De tipo media y baja media. Un 35% es afectado por una alta amenaza y muy alta amenaza, ¿no? Un 18% del área de estudio posee una amenaza de tipo muy bajo y bajo. Entonces, de ahí nos permite cuantificar entonces el método, los resultados de la aplicación del método Mora-Barson, nos permite identificar cuánta superficie tenemos entonces amenazada por este tipo de fenómenos, como son los procesos de remoción en masa o lo que la gente comúnmente llama deslizamientos. ¿Okay? El área urbana, la aplicación de esto nos permite concluir de la siguiente manera. El área urbana de Tegucigalpa presenta una condición de susceptibilidad a los procesos de remoción en masa debido a las condiciones de alteración en su litología, su acumulación de humedad del suelo, las pendientes de relieve. Estas condiciones de susceptibilidad la vuelven vulnerable ante los elementos activos, como es la sismicidad, las lluvias intensas y el uso del suelo. Las lluvias intensas y el uso del suelo parece ser lo que más se destaca, ¿va? Como elementos que disparan los eventos de caída de materiales. Esta identificación de áreas amenazadas por remoción es de mucha importancia para la mitigación de los desastres, y un referente a tener en cuenta es la implementación de proyectos regionales de ordenamiento territorial a escala local y la regulación, planes de regulación urbana, ¿verdad? Para configurar un escenario urbano más seguro para las y los ciudadanos de Tegucigalpa. La relación establecida entre las categorías de amenaza que aporta el método Mora-Barson y la ubicación de los procesos activos en masa indican que es una metodología con un importante nivel de acierto. ¿Verdad? Para la prevención de la amenaza, se recomienda entonces que las áreas de alta amenaza deberían destinar espacios de cobertura forestal, ¿verdad? Lo que además de reducir la amenaza por remoción, desarrolla la función de áreas de recreación o pulmones de la ciudad, además de declararse no urbanizables. Las áreas de alta amenaza podrían soportar algunos usos de baja intensidad como espacios para canchas deportivas u otras actividades que no impliquen la estancia permanente de personas, sino solo de manera momentánea. En las áreas de amenaza media se pueden desarrollar actividades de urbanización, sin embargo, un inadecuado uso del suelo lo puede hacer altamente susceptible a los procesos de remoción o de caída de materiales en función de la vertical. Las áreas de amenaza baja pueden soportar algunos usos intensivos siempre y cuando se tenga presente la condición de la amenaza en todas las actuaciones de urbanización. Entonces, también se hacen algunas sugerencias para disuadir, para que la gente no se interese en el uso urbano de estos predios, como la implementación de programas de información pública, es decir, con rótulos, esto aquí se pueden producir caídas de losa, aquí se puede producir deslizamientos, entonces la gente, para que no se interese en ocupar de manera para vivienda estas áreas.
Podría manejarse certificados de escritura o certificados de propiedad que aclaren cuál es el riesgo en los predios. Se debería también negar servicios públicos a la gente que ocupe estos predios para desalentarlos y trasladarse a otros lados. Tienen que haber avisos públicos, ¿va?, para que la información circule. Las autoridades locales podrían conectar vallas o avisos que avisen a la población sobre la categoría de amenaza de estos sitios, ¿verdad? Entonces, además se podrían aumentar los costos de seguros, impuestos, pero todo esto de nada serviría si en la ciudad no se implementan proyectos de vivienda social para que la gente, la población que no puede o no tiene acceso, fuerza económica, para comprarse una casa en un lugar estable, pueda acceder a condiciones normales de habitabilidad en la ciudad. De ahí pues que sea importante los proyectos de vivienda social, los cuales se tuvieron en el pasado, cuando, si ustedes recuerdan, el Instituto Nacional de Vivienda, el INVA, que fue que desarrolló proyectos de vivienda como el Pedregal, la zona de Las Vegas, la Colonia 21, la Colonia San Miguel, la misma Kennedy, fueron proyectos de vivienda social en su momento, ¿ya? Con estas imágenes, ahora vean ustedes dónde aparecen los movimientos de reptación de suelo o de roca. Aquí, esta zona es del reparto. Miren cuánta área de afectación. Una vivienda, unas pendientes bastante importantes, unas viviendas con poca calidad estructural, más ello es la circulación de manera superficial de las aguas servidas, incluso de manera superficial, ¿verdad? Y con lo cual satura entonces los materiales superficiales y provoca entonces que se muevan en función de la pendiente, ¿no? Esta es una imagen del movimiento de deslizamiento del Berrinche en Tegucigalpa. Vean cómo toda la masa rocosa que estaba aquí se movió en función de la pendiente y fue a dar abajo. Vean también cómo el cauce del río Grande de Choluteca se amplió y labró las pendientes, ¿no? Este es el derrumbe en la colonia La Esperanza, ¿verdad? Aquí hubo personas que murieron soterradas, ¿verdad? Pueden ver ustedes la formación Padre Miguel, prácticamente alterada, y sobre ella, en los bordes, había viviendas y todo eso, con la saturación de estos materiales, arenisca volcánica, al sobresaturarse de humedad, pues se vino abajo, ¿no? Aquí tenemos otra vista de materiales rocosos de la blancos de la formación Padre Miguel, ¿verdad? Se pueden observar dos capas diferentes, capas con ángulos, con rocosa, con ángulos bastante angulosos, y aquí una capa de material fino, de grano fino. Esto fácilmente se altera con la humedad en la vertiente, producto no solo de las lluvias, sino también del agua, las aguas servidas, porque en este tipo de colonias la canalización de las aguas es bastante deficiente y va directamente al suelo in situ. Entonces, eso va alterando la cohesión de la masa rocosa y en determinados momentos el colapso, ¿verdad? Aquí en la Cerro Grande, ¿verdad? Pueden ver ustedes viviendas en la pendiente, ¿verdad? Cualquier movimiento de de esta pendiente, ¿verdad?, afectaría a esta población que habita en esta zona. Pueden ver ustedes los bordes de escarpe, ¿verdad?, de la formación Padre Miguel, ¿verdad? Son areniscas volcánicas poco consolidadas, bastante alteradas ahora con la lluvia, ¿verdad? Y aquí vienen las viviendas, con lo cual la amenaza es bastante importante. Aquí siempre en el Cerro Grande pueden ver estas viviendas acá al borde de un corte que se hizo de la pendiente, ¿eh? Esto va a generar caídas de rocas que obviamente no las va a detener una pared de bloque. Vean ustedes el colapso de esas viviendas como producto de la caída
o el colapso de esta formación superficial, Padre Miguel, ¿no? Vean. Y a veces viviendas con cierta calidad estructural. Ahora, en la actualidad, lo que estamos observando es que con la expansión de la frontera urbana de la ciudad y la construcción de los anillos periféricos de la ciudad y la carretera, los accesos que están creando hacia el sur, imagino que también lo sucederá con la salida hacia oriente y al norte y demás, aparece la necesidad de crear superficie comercial plana. Entonces se está cortando la pendiente de los cerros para crear esta superficie plana. Al hacer los cortes, ustedes pueden observar esta formación geológica, Padre Miguel, ¿va? Una formación geológica Padre Miguel, en diferentes capas. Y vean aquí en este corte. Perdón, la persona que hizo el corte, el encargado de la construcción, observó cierto colapso en este labio, en el labio superior del corte, en el borde superior. Arriba hay vivienda. Estas viviendas seguro no tienen muy buena circulación de aguas servidas por tubería y demás, o canalización de aguas usadas, aguas negras o lo que sea. O lo mismo las aguas lluvias. Entonces, este borde del talud, el borde superior, va a continuar siendo alterado por la lluvia. Algo se observó y se impermeabilizó el borde superior. Pero ¿cuánto tiempo va a durar esa impermeabilización? Si las viviendas continúan aquí arriba y aportando una cantidad de agua al subsuelo. Entonces, en el futuro es probable que esto colapse, ¿no? Y vean que hay viviendas exactamente en el mero borde. Y si este talud colapsa acá, vean aquí hay una bodega. Aquí hay una bodega. A esto le va a caer unos trozos de roca por desprendimiento de cualquier cantidad de toneladas de peso y prácticamente eso lo va a deshacer, ¿va? Con lo que hay adentro. Vean esta toma. Vean la parte que se impermeabilizó, ¿eh? Para eso no creemos que dure mucho tiempo. Vean acá en estos cortes de talud que se ha estado haciendo. Aquí aparecen impermeabilizados porque hay un ligero movimiento de material sobre la formación Valle de Ángeles, ¿no? ¿Vean? Esto es en la zona del anillo periférico. Entonces vean ustedes cómo se ha creado una superficie plana comercial, ¿verdad? Que no estamos en contra de que se reactive la economía y que genere movimiento, porque lo necesitamos empleo, necesitamos dinamizar la economía del país, claro, de la ciudad. Entonces, pero yo creo que tendría que tomarse ciertas precauciones, ¿verdad? En el sentido de mitigar la posibilidad de desastres, ¿verdad? Aquí prácticamente tenemos viviendas al borde del corte, y el corte es casi que vertical, casi que tuviera como 90 grados, ¿va? En una masa rocosa que aparentemente es estable, pero hay que recordar que las aguas continúan todo el tiempo y van a hacer alteración en los materiales superficiales, van a formar grietas y con las grietas los bordes de talud van a colapsar, ¿no? Es lo que ocurrió recientemente en la zona esta de Luarque, ¿va? En este corte de talud se metió una zona de bodegas. Las bodegas llegaron hasta el borde, del talud. En la parte alta del talud, ¿va? En esta superficie aquí se concentra ligera cantidad de agua, de lluvia, por lo que sea. Incluso aquí en una de las partes del borde de colapso se observa suelo humus o suelo negro. Eso es producto de la descomposición de materia orgánica y el agua la estuvo transportando hacia la grieta. Entonces esta parte del talud colapsó porque tenía grietas internas, grietas por la acción de disolución del agua, y prácticamente enterró
unas bodegas que estaban por acá, causando la muerte a varias personas, ¿verdad? ¿Pueden ver? Algo que perfectamente se pudo haber monitoreado, ¿va? Si se hiciera el trabajo de monitorear estos bordes. Se podría haber evitado. Entonces, yo creo que habría que continuar monitoreando, evaluando estos bordes, porque la cantidad de oficinas y de bodegas en esta zona es bastante importante. Este es en Villanueva. Vean las casas cómo están al borde del colapso, como unas ya colapsaron y otras están al borde del colapso. Y viviendas con una relativa calidad estructural, ¿va? Vean esta esquina. Si esta esquina no ha colapsado es porque tiene esta planta. Esta planta con raíces está reteniendo esta formación geológica superficial del grupo Valle de Ángeles. Está la formación Villanueva, que es una formación geológica superficial que experimenta una mecánica de compresión, ¿verdad? Y bastante alterable por el agua, porque les decía que era mecánica. Cuando se satura de humedad, se expande, y cuando se seca, se contrae. En ese movimiento de expansión y contracción se forman las grietas, y esas grietas se van a ir profundizando por la cantidad de agua que les entre. No solo por lluvia, sino también aguas hervidas, si no hay una muy buena canalización de las aguas usadas por la población que se ubica en este predio. Vean aquí que hay una persona, miren, al borde. Vean. Prácticamente las estructuras de las casas colapsadas. Y eso se va a continuar yendo hacia abajo, ¿no? Este es el caso me interesó mucho porque es el caso de una quebrada que está al lado del Boulevard Fuerzas Armadas. ¿Va? Esta es la colonia de Las Colinas. ¿Va? Vean las viviendas cómo detienen la quebrada con paredes de bloque. ¿Va? Es un poco difícil, ¿va? Difícil de creerlo. ¿Va? Es que esas casas se protejan de la acción de arrastre de material de la quebrada y del caudal del agua de la quebrada, ¿no? En periodos de lluvias intensas, ¿no? Es decir, la quebrada va a invadir las casas en cualquier momento. Vean aquí este embaulamiento que se hizo para canalizar la quebrada y cómo el embaulamiento está colapsado, está roto acá. ¿Por qué? Porque esta formación superficial se desplaza bastante el material, ¿va? Incluso se han puesto gaviones en los bordes de la quebrada y ya los gaviones vienen moviéndose en función de la pendiente. Véanlo ahí más cerca. Miren cómo este arco se colapsó desde el centro. ¿Va? Las fuerzas de tensión sobre el arco lo hicieron colapsar, con lo cual esto que está arriba, pues prácticamente en cualquier momento, en determinado momento se podría colapsar y caer, ¿no? ¿Ve? ¿Ve? Este meandro de la quebrada, esta curva de la quebrada, al lado de alguna institución, porque es un parqueo bastante amplio el que aparece acá. ¿Va? Y eso denota que en determinado momento hay concentración de personas. En una zona que en periodos de lluvia intensa, pues el riesgo es bastante alto, ¿verdad? ¿Ve? Es la misma quebrada. Prácticamente la frontera urbana o la urbanización ha encerrado a la quebrada, la mantiene prácticamente arrinconada, ¿va? Y en periodo de lluvias intensas, cuando el caudal de esta quebrada se eleve, ¿va? Entonces lo más probable es que va a afectar las viviendas que están a la orilla de la quebrada, ¿no? Bueno, este caso es un caso bastante interesante en la salida del norte, un conjunto residencial, ¿verdad? En el que se instalaron las casas sobre un material geológico llamado cenizas volcánicas vertidas por el mismo volcán, la laguna del Pedregal. Depositó en su momento cenizas en su pendiente, que con el tiempo, con los millones de años,
se alteró y formó suelo negro. Sobre ese suelo negro se instaló un conjunto residencial, ¿va? Poniéndole unos muros de contención bastante potentes, pero que no fueron lo suficiente para sostener la pendiente debido a la presión de los materiales urbanos depositados aquí, vías de calles y viviendas. Entonces, esa presión en la vertical, más la acción de la saturación del agua en la pendiente, hizo que las viviendas, algunas viviendas, se colapsaran y se desplazaran en función de la pendiente. Ahora, habría que decir que las casas en sí estaban bien construidas estructuralmente hablando, porque no es que se deformaron tanto, casi que como enteras viajaron en función de la pendiente. El borde de contención que se hizo colapsó y las casas se movieron como puzzle en función de la pendiente y fueron a dar casi al anillo periférico. Véanlo ahí. ¿No? Entonces, ¿cuál es la reflexión aquí? Cuando demos un certificado de construcción, un permiso de construcción, una institución oficial del Estado, del gobierno local, lo que sea, que da un permiso de construcción, lo que está haciendo es certificando que el predio donde se va a tener una intervención urbanística o lo que sea, lo que está diciendo es que es apta para eso. Entonces, no se pueden dar permisos de construcción así por así. Eso debe estar precedido de un sustancioso estudio geológico superficial y subsuperficial para determinar si ese suelo o esa superficie tiene la capacidad de uso que se pretende hacer. Si eso no se hace, las consecuencias son estas. Vean las casas. Estructuralmente, miren, siguieron siendo cuadraditas. Pero como se desplazaron en función de la pendiente, ya es un desastre, ¿no? Mucho dinero invertido, mal invertido, prácticamente perdido. Creo que aquí no hubo pérdida de vidas humanas, solo la infraestructura. ¿Bien? Ok, bueno, la reflexión es, antes de hacer uso del suelo, hay que determinar cuál es la capacidad de uso de ese suelo. Y por supuesto, revisar los planes reguladores urbanos que el gobierno local esté implementando y que se desprenden de la misma ley de ordenamiento territorial que tiene el gobierno de Honduras, porque hay una ley de ordenamiento territorial y eso permite a los gobiernos locales, es decir, alcaldías, poder construir sus propios planes reguladores urbanos, que es lo que debe guiar la misma expansión urbana, ¿verdad? Definiendo los usos más óptimos del suelo que es urbanizable, ¿verdad? Bueno, esto es todo. Muchas gracias, soy Marco Antonio Pineda y es un gusto haberles presentado los resultados de esta investigación. Muy buenas.